Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es María y he creado esta escuela para el autoconocimiento para que podamos vivir una vida llena de propósito, donde nos sintamos más plenos, más satisfechos y más felices en nuestro día a día. Hoy estreno el podcast del canal hablando del primer libro que me abrió camino en este viaje de autoconocimiento, que cambió mi vida y me inició en mi despertar. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Voy a haceros un resumen de las enseñanzas más importantes que descubrí en él y las extrapolo para que podáis aplicarlas a vuestro día a día. Esta lección del curso pertenece a la lista de reproducción de libros para sanar el alma en formato podcast. Esta lista será un recurso extra a las lecciones teóricas y prácticas y que recomiendo que os leáis a lo largo de este camino de transformación personal, al menos, si no todos los libros, los que más resuenen con vosotros. Pero este en concreto del que hablamos hoy es un básico para todo el mundo. Primero hablemos un poco sobre el autor y el contenido del libro. Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En su libro, Frankl describe sus experiencias en estos campos y cómo encontró sentido incluso en las condiciones tan inhumanas que vivió. Él encontró sentido al sufrimiento al enfocarse en su propósito. ¿Y cuál era para él este propósito? Allí descubrió que una fuerza mayor en él le decía que tenía que enseñar a la humanidad las investigaciones que estaba haciendo sobre la búsqueda del sentido como la motivación principal del ser humano en la vida. Pero también su propósito era el amor por su esposa, el poder sentir que podía contribuir a mejorar la vida de los demás, y en su propósito también estaba la aceptación de su destino. Cuando no te queda otra y es inevitable escapar a lo que estás sufriendo o sintiendo, como él en su caso, el estar viviendo en los campos de concentración, solo te queda aceptar y rendirte a lo que tenga que venir. Y aquí es donde tú tienes el poder de elección de cómo quieres vivir esa vivencia, ¿no? De cómo quieres aceptar, ¿no? De cómo quieres vivir esa aceptación. Si desde el por qué te ocurren las cosas o el para qué te ocurren. Y poder aplicar esa esperanza del para qué te ocurre, en que todo tiene una razón de ser para tu mayor bien, aunque ahora no lo consigas ver. Hay que confiar. Él se dio cuenta que cuando la mente ganaba, se quejaba continuamente y vivía desde el por qué les pasaba eso, sin preguntarse nada más y viviendo día tras día desde ese sufrimiento, sin esperanza ni propósito, se morían antes. ¿Cuáles son las enseñanzas claves que podemos extraer de este libro? La voluntad de sentido. La búsqueda de significado debe ser la motivación principal del ser humano. La libertad de elección. Siempre tenemos la libertad de elegir nuestra actitud frente a cualquier circunstancia. Y el significado en el sufrimiento. Incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar un propósito. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, lo primero es encontrar un propósito diario. Puede ser algo pequeño como ayudar a alguien, aprender algo nuevo o trabajar en un proyecto personal que te motive. Hay que preguntarse cada día, ¿qué puedo hacer hoy que le dé sentido a mi vida? Y esas pequeñas acciones que acumularás día tras día te están llevando a un propósito mayor que ahora no ves, pero sí verás. Lo segundo es elegir la actitud. Siempre hay que tener una actitud positiva ante todo lo que nos ocurra en la vida. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Hay que enfocarse en la resiliencia hacia lo positivo y buscar las lecciones en las dificultades. Aceptar y encontrar significado en el sufrimiento, que no significa que debas buscar el sufrimiento, sino que cuando inevitablemente ocurra, trates de encontrar un propósito en él. Tal vez lo veas como una oportunidad para crecer, para ayudar a otros que estén pasando por algo similar o para fortalecer tu carácter. Para mí el sufrimiento es una oportunidad para crecer, para hacerme más resiliente, para darme cuenta del potencial tan increíble que tengo dentro y una vez integrado poder ayudar a otros a que salgan de donde yo estuve. A este razonamiento llegué a través de otro libro que explicaré en el siguiente capítulo del podcast, el de Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Os contaba en el primer vídeo del despertar, ¿no? Del por qué ocurre el despertar, que a mí me surgió a partir de una época en la que yo solo veía sufrimiento en la vida y no lograba encontrar ese sentido del que habla este libro, ¿no? Y cuando por fin pude encontrar
ese sentido al sufrimiento, que ya os digo que en mi caso lo descubrí un poco con el siguiente libro, ¿no? Aunque este me abrió este camino a encontrar el propósito de vivir. Mi vida dejó de estar en la oscuridad y pude ver una pequeña luz a la que dirigirme, por muy lejana que en ese inicio me pareciese, ya era algo. Y hoy en día puedo hablar que esa luz es muy potente, que he llegado y estoy cerca de poder ver todo el potencial que me tiene que enseñar. Por eso os animo a que os iniciéis, ¿no?, en este camino, a que busquéis ese significado en el sufrimiento y a que veáis pequeños propósitos diarios, que todos los días tengáis algo a lo que agarraros que os dé sentido en la vida. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado y os haya ayudado. Si es así, hacérmelo saber en comentarios, igual que si os habéis leído el libro o lo conocéis y qué enseñanzas dejó en vosotros. No os olvidéis de daros like y suscribiros a mi canal, os estaré muy agradecida. Hasta la próxima.